Bien, amigos, hemos iniciado, como les digo, hoy en la mañana, este conversatorio, lo llamaríamos panel en otro plano, pero ojalá que se desarrolle como panel, lo digo con toda honestidad, en el curso de los próximos lunes, porque vamos a especializar los lunes para estos temas. Con tres distinguidos profesionales del derecho que nos visitan. En primer lugar está a nuestro lado el doctor Juan Manuel Rosario. Estos libros que están aquí son fruto de la producción de este señor, que además de eso fue asesor del Congreso de la República, donde se produjeron documentos tan importantes como la ley migratoria y algunos reglamentos. Está también la doctora Cristina Aguiar, quisiera que sea el doctor Orión Mejía quien la presente, porque él tiene un prontuario y sabe. Y está también el doctor Manuel Alejandro Valerio. Estos tres profesionales son reconocidos en el ambiente del derecho como entendidos en el tema que vamos a tratar hoy. ¿Cuál es? Bueno, el de la definición ya por primera vez en mucho tiempo de la nacionalidad dominicana y de sus alcances. Lo mismo para nosotros que como para los que nos visitan. Así la resumo yo, que no soy abogado. Ellos dos son abogados. El único que es periodista puro aquí soy yo. Ellos, los dos son abogados y periodistas. Te dejo, Orión. No, yo veo aquí el currículum resumido de la doctora Cristina Aguiar. Doctora en Derecho de la Universidad de París, 2. Máster en Derecho Constitucional y Derecho Público en la Universidad de Castilla de la Mancha. Experta jurídico internacional, certificado por el Instituto Francés de Expertos Jurídicos Internacionales. Y sigo. Miembro asociado del Instituto Hispano, parece que dice Luso-Americano del Derecho Internacional. Miembro fundador, debería decir miembra por el cuestión esta. Es que miembra me parece. Se ve como, sí, es como medio. Sí. Porque, por ejemplo, ya en el lenguaje de la ONU y la Real Academia no, lo aceptaron. Ya. Sí. No, pero en el caso tú eres periodista. Sí. Sí. Miembro fundador de la Academia Dominicana del Derecho. Dice caballero, podría ser dama, pero caballero del orden, el título es así, caballero del orden de la Legión de Honor de la República Francesa y medalla al mérito de la mujer. Tenemos una gran dominicana aquí con nosotros. Magnífico. Bueno, y Juan Manuel, que está también aquí, Juan Manuel Rosario, pues es un profesional de derecho conocido en las academias, en los círculos intelectuales, sí. Más cercano. El día pasado hablaba con un amigo y decía que dónde estaba porque no lo veía en actividades públicas, porque es muy activo y sobre todo por los aportes que tiene. O sea, ya un autor de una bibliografía amplia y sobre todo ha trabajado el derecho internacional, ha trabajado también el derecho privado. De ahí que es importante porque la materia que vamos a tratar, la sentencia del Tribunal Constitucional, va a permitir que el público reciba unas opiniones y explicaciones técnicas importantes, sobre todo en un ambiente que hay una campaña de desinformación en República Dominicana. Bueno, está con nosotros también Manuel Alejandro Valerio, este joven que ustedes ven ahí, que es académico, fundamentalmente académico. Aquí tiene un texto en francés, practique de la negociación internacional. Ese es de la doctora. Ese es suyo. Ese es mío. Bueno. Ese de Cristina. Entonces, no, bueno. Yo he escrito algunos trabajos, o sea, un manual sobre derecho constitucional, que fue una guía de ciudadanía esencialmente en el 2007, y trabajo en publicaciones nacionales e internacionales. Pero lo más importante es que estamos aquí. Exacto, las calificaciones son relativas, sino el conocimiento. Para empezar a ver la impresión que nosotros tenemos, estos tres ciudadanos ordinarios de la República. Primero, que después del acta de proclamación de la restauración de la independencia, en términos jurídicos estamos hablando, no de acción, en términos jurídicos, las constituciones son ordinarias en los estados soberanos, entonces la excluimos también. No se conoce así a simple vista un documento de tanta relevancia respecto a la nacionalidad, al alcance y a los efectos y a la reglamentación de la nacionalidad dominicana como
el evacuado por nuestro Tribunal de Control Constitucional. Uno busca así desde 1863 hasta nuestros días. Respecto a ese tema, no hay un documento en términos jurídicos de esa magnitud. Por tanto, vale la pena que lo analicemos hoy, su alcance. Primero, aquí yo estaba leyendo el voto disidente de la magistrada Bonilla. Ella se refiere fundamentalmente, y es uno de los temas que también lo usan los leguleyos en la materia mucho, es decir, el principio constitucional de la retroactividad, que ha sido, perdón, así es, que ha sido, y retroactividad. me faltó la irretroactividad de la ley, que ha sido vulnerado, se dice, por esta sentencia, porque esta sentencia abarca 1929 hasta nuestros días, son 84 años. Entonces, 84 años. El Tribunal de Control Constitucional de ahora mira hasta el 29, eso no se había visto. Entonces, para nosotros necesitamos una explicación. Porque es que, primero, ese principio. ¿Por qué se remonta? ¿Por qué se remonta y por qué vulnera derechos que se suponen adquiridos así, a simple vista? Bueno, si mis dos compañeros la dama son dos caballeros. Primero, yo quisiera darle las gracias por esta invitación y por esta oportunidad de dirigirnos a la República Dominicana, porque esta es la televisión nacional, para mejor informar a los ciudadanos. Segundo, yo quisiera felicitar a los magistrados del Tribunal Constitucional por su valentía al tomar esta sentencia, que es una sentencia evidentemente histórica, y además felicitarlos por su argumentación y la forma en que está construida la sentencia. Hay algunos aspectos efectivamente que pueden llamar la atención. Orión ha señalado uno, ¿no? El tema de la irretroactividad, porque la sentencia va hasta la sentencia no basta en 1929. La sentencia toma como punto de referencia para que la administración revise sus actos de Estado civil esa fecha, porque en esa fecha entra en vigencia una nueva constitución y además hay otro hecho histórico en ese mismo año, que es cuando se firma el Tratado de Fronteras con Haití. O sea que lo que solicita es una auditoría. Es una auditoría, eso es una medida administrativa, que no es lo mismo de hacer que la ley tenga efectos retroactivos, no. Le estamos diciendo a la administración, mire, ustedes por desidia, por 1 millón de cosas que son totalmente inexplicables e inadmisibles, han dejado que ese Estado civil, ese registro del Estado civil se ha contaminado. Ustedes tienen que tomar el toro por los cuernos ahora y no tenían un registro de extranjería, no había registro de extranjería. Entonces, un país organizado no puede funcionar de esa forma. Y ellos dijeron, bueno, pues vamos a plantarle las banderillas al toro. Lo que no hizo la clase política en montones de años, el tribunal ha tomado el tema diciendo, no, espérate, pero en este desorden no se puede seguir funcionando. Exacto. Porque a mar revuelto ganancia de pescadores. Aquí hay que poner un orden y se toma esa fecha como referencia porque hay una nueva constitución y porque además ese es el año de la firma del Tratado de Fronterizo con Haití, que después se modifica con un protocolo en algunos aspectos en el 1936. Yo creo que por esas dos razones. Pero ahí no hay irretroactividad de la ley, yo no la veo. Yo lo que veo es una medida administrativa y la administración tiene siempre la potestad de revisar sus actos y de organizar algo tan fundamental como es el Estado civil, el registro del Estado civil. Uno de los grandes problemas que aqueja a nuestro vecino tormentoso, del que se dice que es un Estado fallido, un Estado colapsado, que es una ficción que existe por la voluntad de ciertos miembros influyentes de la comunidad internacional, es que el Estado civil tampoco existe. Francia ha estado tratando de ayudarlos a reconstruir un Estado civil, pero ese es uno de los graves problemas que ellos tienen. Entonces, y esa es la columna vertebral, la espina dorsal del ejercicio por el Estado de una de sus grandes competencias en derecho internacional, que es la competencia personal sobre sus ciudadanos, el Estado civil. Así es. Adelante, vamos a seguir oyendo sobre el tema. Bueno, el tema sigue abierto. Doctor, yo pienso que hay varios elementos que hay que tomar en cuenta cuando yo hablan de la retroactividad de la ley. Lo primero es que la sentencia no es una ley. Eso no es verdad. Lo segundo es que
usted cuando habla de irretroactividad de la ley, tiene que ver la cosa de la perspectiva del derecho adquirido y de las expectativas. Solamente se puede hablar de retroactividad cuando cuando ha habido un derecho adquirido y usted lesiona ese derecho. Es un derecho que fue adquirido con otro y que es amparado con una ley vieja. Si no es amparado por una ley vieja, no hay retroactividad, porque usted lo que está es actuando contra expectativa creada, que no es derecho. Entonces, el tribunal dice, mira, el concepto de tránsito hay que leerlo de esta manera. Ellos tienen la facultad constitucional para decir cómo leer la Constitución. Como la Biblia, sí. Entonces le dice al Estado, mira, pero el concepto de transitoriedad o de tránsito viene desde tal año. Entonces hay que ir allá. Exacto. A ver quién, en base a expectativas, se creía que era dominicano y no lo era. O sea, hasta el 29. Sí, hasta el 29, que viene desde ahí, el concepto de tránsito. Sí. Ellos te dicen entonces que es a partir del 2010 que se puede hablar de las medidas que debió tomar o lo que debió determinarse en la sentencia. Porque ahí el constituyente dice, se incluyen a los indocumentados, se les reputa como que están en tránsito. Pero hay una situación. Vamos a partir de lo que ellos dicen. En el año 2005, la Suprema Corte de Justicia dijo lo mismo. Cuando se sometió el recurso de inconstitucionalidad contra la ley de migración, particularmente contra el artículo 36. El artículo 36 establece cuáles son las personas que están de tránsito en la República Dominicana, que son los no residentes. Entonces dice en un párrafo, para los fines de la interpretación del concepto de tránsito del artículo 11 de la Constitución, se va a usar ese concepto que está ahí de los no residentes. Los no residentes son considerados en tránsito para la interpretación del artículo 11. Pero vamos a suponer que ellos te digan que no, que tampoco eso es así, porque ellos quieren reducir el concepto de tránsito al concepto de transeúnte. Ajá. Sí. Sí. Vamos a suponer que no. Bueno, pero en el año 97, nosotros, el alto tribunal de la República Dominicana, la Suprema Corte de Justicia, le sometieron un caso con relación a una fianza judicatum solvi de un haitiano que era irregular en la República Dominicana. Bueno, al someterle eso al tribunal, la parte a la que el demandante, o sea, la parte que era demandada dijo que él tenía que pagar la fianza, alegando que él era un transeúnte. Estaba ilegal y él dijo que era un transeúnte. La Suprema dijo, es un transeúnte, pero él tiene derechos humanos, que hay que respetarlo porque es una demanda de carácter laboral. Ahí confirmó o equiparó el concepto de transeúnte con el de la ilegal. Pero también pasó en el 98. Otra sentencia con la misma característica. Ha sido constante nuestra Suprema en ese. Entonces, si la Suprema ya dijo que es la misma cosa, ellos no me pueden decir a mí que en el 1939, con el reglamento 279 de migración de la ley 95, se establecía que el transeúnte era la persona que tenía solamente 10 días para estar en el territorio de la República y que, por tanto, terminados los 10 días, dejaba de estar en tránsito. O sea, él entraba legalmente en condición de transeúnte, se convertía en ilegal en el día número 11 y según la lectura que ellos le dan al derecho, ahí se incrementaba el derecho de esa persona. O sea, de la legalidad pasaba a la ilegalidad y se incrementaba entonces el derecho y adquiría. Entonces los hijos de esa persona que nacieran en el territorio de la República, supuestamente, según ellos, eran dominicanos. El que nacía en la condición de tránsito no lo era. Dice, oye, pero ven acá, tú me estás diciendo a mí que el que entra legal tiene menos derecho que el que se convierte en ilegal. Eso no tiene ninguna lógica jurídica. Pero ellos te hablan a ti de que sé yo cuántos miles de personas que van a ser afectados por la sentencia. Yo soy en eso muy, muy observador. Cuando salió la encuesta que hicieron los otros días, estimulada por ellos sobre el censo, 400 y tantos mil. Ellos te hablan de 458.000 sí. haitianos. De los 458.000, hay 425.000 que tienen documento haitiano. Y tú le dices, oye, pero si tienen esos 425.000 y algo, tienen documento haitiano, ¿por qué ellos, sus hijos, no van a registrarlo en el consulado? Según el literal D del artículo 5 de la Convención de Viena sobre Derecho Consular. Sí. Eso no es su responsabilidad. Pero vamos a suponer lo otro. Ellos te dicen, hay 244.000 personas que son hijos de
todos los extranjeros que viven en la República Dominicana. 244. 244. De los 244.000 hay 209.000 hijos de haitianos. Te dicen ellos. Y tú le dices, bueno, hay 200.000 que son hijos de los 458.000. Pero tú me dices que solamente con acta de nacimiento dominicano, hijos de extranjeros, solamente hay 135.000. Y tú le dices, ¿y los otros 100.000 y pico que no tienen acta de nacimiento, qué son? Austríaco. ¿Dónde están? Austríaco, sí. Pero bien, pero ellos te están hablando de 135.000 hijos de extranjeros en sentido general. Que cuando tú, por ejemplo, dices, bueno, ¿cuántos son los haitianos? Los haitianos, según ellos, son el 85%. Y tú se lo calculas a los 135.000, te dan 116.000 personas hijas de haitianos. Pero oiga la cosa. En el 2005 fue que se hizo la sentencia de la Suprema Corte de Justicia que dijo que los ilegales... ¿Ustedes saben cuánta gente han entrado de los 58.000? ¿Cuántos han entrado del 2005 para acá? Han entrado 317.379. El 65% entró del 2005 para acá. Anda pa'l carajo. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted le pone ese 65% haciendo dice, bueno, si un 65% entró del 2005 para acá, vamos a suponer entonces que los hijos de esa persona, de los 116.000, un 65% son hijos de esa persona que entraron en ese tiempo. Ahí se reduce inmediatamente porque ¿ustedes saben cuánta gente son? Ahí sería 87.150. Ya de 116.000 ya hay 87.750 que no pueden ser contabilizados como que supuestamente le van a quitar la nacionalidad. Y se va reduciendo la cosa. Del 1994 al 2004 entró el 25%, según ellos. Y del 90 para allá solamente entró un 5%. Queda un poco bien. O sea que del 90 hasta el 2009, hasta el 29, solamente un 5%. Y tú dices, ¿y entonces? Y tú no me estás diciendo que va a ser afectado, que sé yo. A reserva de volver sobre ese tema, vamos a escucharlo. Las exposiciones. Manuel Alejandro Valerio. Yo creo, bueno, que ambos han hecho un recuento y en el debate nacional está en la palestra cuáles son todas las sentencias que tomar en cuenta. Cuando usted menciona el voto disidente de la magistrada Bonilla, cuando ella habla del principio de retroactividad, el que está consagrado en el artículo 110 de la Constitución actual, que es el derecho a la seguridad jurídica, que implica que las situaciones solo se pueden revocar en el pasado siempre y cuando beneficie a una persona que está en prisión o que sea más beneficiosa para ella. Ahora bien, hablaba el doctor Rosario que era con relación a la categoría de derechos adquiridos. Sí. Aquí la sentencia del Tribunal Constitucional lo que hace es que amplifica lo que fue la sentencia el 14 de diciembre del 2005 de la Suprema Corte de Justicia, que vino a declarar conforme a la Constitución lo que eran la ley de migración, varios artículos que ya el profesor Rosario mencionaba, que fueron cuestionados a través de una acción directa en inconstitucionalidad. Ahora bien, todas estas sentencias no se pueden ver en el vacío. Cuando la magistrada Bonilla menciona lo del carácter irretroactivo, las personas que están en contra de la sentencia del Tribunal Constitucional toman en cuenta el criterio adoptado en la sentencia Yanni Bosico, que es la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que fue 3 meses antes de la sentencia de la Suprema Corte. Sí, correcto. Aquí se va a discutir y vamos a hablar sobre el tema de la vinculatoriedad de la sentencia de Yanni Bosico al ordenamiento jurídico dominicano, pero más que todo eso, yo creo que, y ahí los abogados han contribuido bastante, que han tratado de ver todo este problema y su complejidad de un punto de vista muy normativista. Y todo esto no se puede ver en el vacío. Ya aquí escuchamos lo que son varias cifras sobre el problema migratorio en su conjunto, que esta sentencia lo que hizo fue exponerlo hacia la luz pública. El criterio, así como hablan mucho de que bueno, la sentencia del Tribunal Constitucional tiene muchas falencias, el criterio de transitoriedad, si se puede aplicar la transitoriedad a una persona que tiene 30 o 40 años aquí en la República Dominicana, que lo que hizo la Suprema Corte fue que dijo, así como no le aplica la nacionalidad a los hijos legítimos de personas que están en representación diplomática, ni a las personas que están en entrada de tránsito, por mucho más razón tampoco la aplica a las personas que están en un estatus ilegal. Y ahí viene lo del conflicto que se da cuando muchas personas entienden de que
la nacionalidad para que se le otorgue a la persona nacida aquí, el criterio no era el de la Suprema, sino el de la sentencia Yanni Bosico, que tenía una posición contraria, decía que una persona que tenga aquí un sinnúmero de años no está en tránsito y por vía de consecuencia se le otorga la nacionalidad. Ahora bien, si usted se lee la sentencia Yanni Bosico, creo que tiene partes débiles en el sentido de que no toma en cuenta varios criterios. Por ejemplo, la Convención Internacional contra la Apatridia, que fue ratificada por la República Dominicana en 1961, lo que hace establece una obligación para el Estado de que le tiene que otorgar la nacionalidad a una persona que no tenga una nacionalidad. Qué distinto es el caso que nosotros. Sí. Y Esos son criterios también que aparecen en la Convención de 1930 sobre la nacionalidad, Comisión de la Sí, Nación. exacto. Este es un criterio que viene desde ahí. Son pautas internacionales que El se tienen que enfoque de tomar en cuenta. apátrida parece que es mal utilizado aquí. En esa sentencia, porque fíjense, lo da como hecho cierto y menciona informe de la Comisión de Derechos Humanos con relación a la situación en la República Dominicana, pero no menciona en ningún momento la situación en Haití. En especial si vamos para tratarlo del tema jurídico, porque yo creo que quisiéramos una reflexión sobre el problema en su conjunto que implica elementos que no son de tipo jurídico. Por ejemplo, fíjense un tema que aquí se ha tratado y se habla de que la Constitución haitiana, ahora en la modificación que sufrió el 19 de junio del 2012, dicen, bueno, ya muchos nacionales haitianos, hasta la segunda generación, dejan de ser haitianos. Eso es falso. Al contrario, lo que se hizo en la reforma constitucional en Haití el 2012 fue extender el criterio de la nacionalidad hacia lo que son las personas que tienen una doble nacionalidad sin perder la nacionalidad haitiana. O sea, hay dos criterios de atribución de la nacionalidad, el jus solis y el jus sanguinis. El jus sanguinis se tiende para todas las personas independientemente del lugar donde hayan nacido. Y ese punto fue lo que no tomó en cuenta la sentencia Yanni Bosico. Ahora, de ahí partir, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque eso es lo que nadie se ha concentrado ahora. Y creo que lo que debe estar enfocado el debate en el dispositivo de la sentencia. ¿Qué hacer a partir de ahora? Héctor, ¿qué hacer? Vamos a enfocarnos sobre ese tema. Pueden volver ustedes sobre su planteamiento. Hay una nota que creo que es importante y que podría enlazar ya ahí. El doctor Juan Manuel Rosario ha trabajado el tema de la Corte Interamericana con las sentencias y resoluciones condenatorias en contra de la República Dominicana. Como se ha planteado, tan pronto se conoció la sentencia del Tribunal Constitucional de que la República Dominicana ahora que espere consecuencias, y hay gente que ha dado como un hecho que la República Dominicana va a ser condenada por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Qué esperar en esto? Bueno, hace unos años nosotros elevamos un recurso de inconstitucionalidad de la competencia de la Corte. Me tocó a mí redactar ese recurso. Se sometió y se notificó a la OEA. Porque la competencia de la Corte es inconstitucional. Porque la Constitución que sirvió de soporte o que era la que regía la República Dominicana en ese momento, decía que todo acto que comprometiera a la República Dominicana debía ir al Congreso. El artículo 62 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos dice: el Estado ratificante de esta convención puede declarar que acepta la competencia de la Corte. O sea, puede declarar, es un asunto opcional. Entonces, en el 77, cuando la República Dominicana se aceptó o ratificó esa convención, en Balaguer no tenía de tonto absolutamente nada. Y no se metió en declarar como competente la Corte. Bueno, luego más tarde, en el año 1999, entonces se acepta la competencia, pero se redacta un documento que dice: la República Dominicana acepta de manera incondicional la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y le envían la carta, el documento, el instrumento. Y no lo enviaron al Congreso. Hay varias personas, juristas, que han querido justificar la cosa diciendo que las Cortes no hay que mandarla al Congreso. Lo único que la República Dominicana tiene una tradición en ese sentido, y es que la Corte de Justicia, la Corte Permanente de Justicia Internacional, nosotros la enviamos al Congreso de la República Dominicana en el año 1926. Casi con los mismos términos con que se aceptó la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con esos mismos términos, redactado casi igual, que yo dije que el que redactó
el instrumento en el año Debió estar 1999. presente en el otro momento. Sí, porque fue lo mismo prácticamente. Sí. Entonces, pero eso se respetó el procedimiento y eso se envió al Congreso. Inclusive se decía en los representantes de los estados decían, en el caso de la República Dominicana, que al principio aceptó con la condición de que tenía que ser ratificada por las normas internas de la República Dominicana, y así se hizo. Pero ¿qué pasa? Que muchas personas comienzan a hablar de la Convención de Viena sobre derechos de tratado y que hay que tomar en cuenta eso, que lo que dice la Convención de Viena sobre derechos de tratado, sobre la asunción de responsabilidades internacionales. Y hay una situación que ellos obviaron, como el asunto ese de las apatridias, que tienen que revisar si es así que la República Dominicana es signataria, porque no lo es. No lo es. Nosotros no tenemos las convenciones sobre apatridia, nosotros no las hemos asumido como Estado. Entonces, ¿qué sucede? Que la Convención sobre Derechos de Tratados de la República Dominicana, que la República Dominicana la asumió fue en el 2009. O sea, nosotros duramos muchísimos años hablando aquí de la Convención de Viena sobre Derechos de Tratado, y nos la explicaron inclusive en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la usaron como referencia y nosotros no éramos signatarios de esa convención. La Convención de Viena se aprobó en el año 2009. Nosotros nos estamos rigiendo con la Convención sobre Derechos de Tratados de la Convención Americana. No con otra convención. Entonces, la convención con la que nosotros nos estamos rigiendo dice claro que todos los compromisos internacionales, para poder surtir efecto en el Estado que lo asume, tiene que agotar los procedimientos internos. La República Dominicana no lo agotó. Lo que quiere decir que, y el recurso está ahí, y nosotros lo vamos a reintroducir porque lo hicimos con la Suprema Corte de Justicia anterior y lo engavetó. Pero nosotros lo vamos a retomar porque es inconstitucional. Y eso no puede bajo ninguna circunstancia aceptarse. Doctora Cristina, Orión, déjame hacer una pregunta, porque ustedes son los dos abogados y yo me guío un poquito más por la racionalidad de lo que uno... O sea, tú no estás diciendo irracionales. No, porque ustedes se guían por el formalismo de la ley y la cosa. Yo por lo que creo es racional. Hay otros nacionales extranjeros que vinieron al país, fueron acogidos, sentaron familia y eso, que dicen que no suena mucho porque la mayoría de los que parecen estar ilegales son los haitianos, según todo esto, sí. Que dicen, ahora yo perdí mis derechos, primera cosa, ya no soy nacional dominicano. Segunda cosa, a mí me da la impresión de que no soy un conocedor de la cosa, como lo son ustedes, de que te deja abierta la propia sentencia, la posibilidad de aún una situación de ilegal resolverla, utilizando mecanismos puramente burocráticos. Sí. ¿Estoy equivocado o no? No, es absolutamente cierto. La sentencia justamente deja abierto la posibilidad siempre de pasar por los mecanismos administrativos para regularizar cualquier situación que, con miras al derecho migratorio de la República Dominicana, aparezca irregular. O sea, ahí no hay ninguna puerta cerrada. A mí lo que me ha llamado mucho la atención en todo este movimiento de desinformación es en la autoflagelación que mucha gente han caído, los ilustrados. Sí, sí. Que mi abuelo era turco y que llegó corriendo del Imperio Otomano en el 1900. Pero de bien lejos. No, cuando la masacre de Armenia. Y que ahora me van a quitar la nacionalidad. Pero personas que yo no me imaginé que iban a escribir este tipo de cosas en Twitter. Entonces, este analfabetismo de repente que cae sobre una cierta clase ilustrada para leer esta sentencia es bastante sorprendente. Epidémico. Todas esas personas... yo diría que es sospechoso, es muy sospechoso. Sí. Eso no me parece. Mala fe no prospera. Eso es una de las cosas que yo digo. Mala fe no prospera. O sea, hay una carga de mala fe en eso que... Yo digo, para una persona que intelectualmente pretende, ¿verdad?, tener cierta valía, no viene al caso. Todos esos casos, además, caen en diferentes categorías. A que si mi tatarabuelo, pero se casó con una dominicana y procreó con una dominicana, los hijos son dominicanos. Y llenó los requisitos de entonces. Y llenó los requisitos de entonces. Tiene registro civil el niño. De su registro. ¿Cuál es este problema de querer complicar, armar una tormenta en una taza de té
cuando no hay tal tormenta. Si como lo dijeron mis dos distinguidos colegas, lo que ha hecho el Tribunal Constitucional primero es ratificar la sentencia del 2005 con una autoridad mayor, porque el Tribunal Constitucional tiene esta facultad por nuestra propia Constitución de que sus decisiones son irrevocables y se imponen a todos los poderes públicos. Y debo señalar que la Corte, al ser un órgano extrapoder, está por encima de una cierta jerarquía y por consiguiente tiene la latitud para apreciar, porque es la que está en contacto con la situación nacional, cómo interpreta. Correcto. Todos los tratadistas dicen que la Constitución se lee como los jueces constitucionales la leen. Eso es una norma. Esto es la expresión de la soberanía nacional. Nosotros no nos vamos a poner a discutir la soberanía. La soberanía no se negocia. Doctora, de eso ni vamos a se hablar. discute. Doctora, No, pero de ahora eso. queremos entrar en discusiones bizantinas sobre el contenido de la soberanía de la República Dominicana. Entonces eso me hace pensar, óyeme, pero el bando parricida y traidor está muy activo en este país. Hay un juicio, sí. No, como yo me voy, nada más quería Manuel introducir Alejandro Valerio. por lo que vamos a pelear, Valerio, ahora, porque vamos a pelear este tema. pero ahora, quería hacer- no, sí, de eso, está bien. dale para adelante. Unas precisiones, porque yo creo, fíjese, la Convención Americana de Derechos Humanos fue ratificada en 1978 por la República Dominicana y en 1961 se ratificó la Convención contra la Apatría. Así se pueden ver en leyes, inclusive la ley orgánica del Tribunal Constitucional. Eso se puede discutir y yo sé que hay un recurso de Sí. acción directa en inconstitucionalidad. Además está la resolución 1920 de la Suprema Corte que la establece la vinculatoriedad con relación a la Corte Interamericana. Ahora, caer en toda esta menudencia. Nos va a llevar a la jerarquía de las convenciones internacionales. La respecto- Convención de Viena establece en el artículo 26 el pacto sunt servanda, o sea, usted entra a las convenciones de buena fe. La Convención Americana de Derechos Humanos establece el reglamento, o sea, obtiene como parte de su componente la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ya el doctor habló de cómo fue el presidente Fernández en 1999 que firmó una carta que fue depositada ante el organismo de la Comisión Americana en 1999 reconociendo la competencia de la Corte. La discusión es que no fue ratificada su competencia por el Congreso, sino que fue por un acto del Poder Ejecutivo que también está dentro de los mecanismos para ratificarla. Ahora, yo quería, y eso era lo que creo que también debemos concentrarnos ahora para el porvenir, cuáles son las implicaciones de esa sentencia. Ahí vamos. De cuando establece plazos para primero, lo que hablaba la doctora de la auditoría del registro civil, de un libro de extranjería, de ver cuáles son los actos irregulares, cuáles no. Y luego eso como un material de insumo para que le someta a la Junta Central Electoral dicha lista en formato digital y en formato redactado al ministro Interior y Policía para que éste convoque a su vez como ente que preside el Consejo Nacional de Migración y se establezca en un plazo de 90 días a partir de la notificación de la sentencia. Perdóname, Orión. Ustedes no me Una dejaron, cosa, pero- una cosa, perdóname, Orión, una cosa quedó clara, Sí, hay que porque darle algo. es un asunto, señores, que yo como lector abierto y sin especialidad de la ley he advertido. Se quiere significar que el hecho de regresar para registro al 29, Orión, y de establecer una auditoría, es referido al fondo de la sentencia y referido a la nacionalidad. No tiene nada que ver con eso, por lo que ustedes dicen. Es simplemente una auditoría. Es que se Ese- va, ese es mi se va punto a de evaluar, vista, se ese va a es mi punto evaluar. de Fíjese, Sí, Manuel Alejandro. nunca es bueno, o sea, a mí nunca me ha gustado las generalizaciones, porque hay que evaluar caso por caso aquí también. Caso O por sea, así es. aquí hay personas, por ejemplo, yo le digo un caso, el caso ese Gianni Bosico no tenía que haber llegado a la corte, porque las madres eran dominicanas y el padre era haitiano, así está constituido en la sentencia y también lo que fue el manejo de la República Dominicana con relación a ese caso. Y ya el doctor hablaba al principio, los criterios de nacionalidad están muy claros en la Constitución del 2010, que lo que hace es que ratifica el criterio adoptado por la Suprema Corte Orión. en el 2005. Orión, Ahora deja bien, la pregunta. Sí. ¿Qué es lo que nos impone para el porvenir la sentencia como tareas? mire, yo creo que tenemos que concentrarnos en el Plan Nacional de Regularización. Y Primera tenemos, cosa. y tenemos que partir de una realidad muy concreta, porque aquí hemos visto en la República Dominicana, si se quiere, un diálogo de sordos. O sea, las personas que están a favor de la sentencia lo declaran, le ponen todo tipo de epítetos que a mi juicio no es adecuado, xenófobo, nazista, trujillista, etcétera.
y los que están en contra de la sentencia entonces lo declaran traidores a la patria. Carajo. O sea, yo creo, entonces se evita llegar al meollo del asunto de la crisis migratoria que afecta a la República Dominicana. ¿Cuál es la causalidad? El mayor volumen de migrantes es cierto que proviene de Haití. ¿Cuál es la realidad de Haití? ¿Y por qué entonces no se hace dentro de ese Plan Nacional de Regularización, que no se refiere a una ley? Porque es bueno tener en cuenta, aquí confundimos ley, decreto, reglamento, con un plan integral que puede desembocar en una ley como la que se está discutiendo ahora en el Congreso norteamericano, con una reforma integral acorde a su realidad, que ya vendría a ser la tercera reforma adoptada en los últimos 30 años, la de 1986, 1990 y la de 1996, acorde a su realidad. Entonces, tomando eso en cuenta, por ejemplo, ¿cuál es la situación de Haití? Aquí se habla, y eso volvemos al tema de la nacionalidad, aquí hay muchas personas que vienen y entran y salen de Haití hacia la República Dominicana y viceversa, que no tienen ningún tipo de documento. Hay que depurar, decir, bueno, ¿de dónde proviene esa persona? Y la dificultad está que en el caso de Haití, si aquí hay personas indocumentadas, no tanto haitianos o de otra nacionalidad, sino propios dominicanos que no tienen ningún tipo de documentación, en Haití tiene uno de los peores casos a nivel mundial. En adición de la crisis estructural que ha desembocado y que ha tenido como, si se quiere, una catarsis a raíz del terremoto del 2010, una especie de bloqueo geopolítico con relación a la situación Haití. Fíjense que un caso emblemático, el de Cuba. Cuba no recibe ningún inmigrante haitiano, sino que simple y llanamente cuando llegan a sus costas, lo rehidratan, lo rehabilitan y lo ponen de nuevo en alta mar. Jamaica o Barbados, que no son países que se pueden negar que son también de una raza o si se quiere una etnicidad muy cercana a Haití, no reciben tan solo a ningún haitiano. Y en el caso de Estados Unidos también, que tenía 100.000 haitianos prestos a deportación antes del terremoto, le dio el estatus temporal por crisis o catástrofes naturales y a partir de un año después empezó de nuevo los procesos de deportación. ¿Qué indican toda esa situación y política adoptada por esos estados? De que en Haití hay una situación tan difícil que el hecho de la propia crisis lo que hace es que implique de que una ola migratoria, si no se le pone ningún control, le puede crear una crisis interna a cualquier estado vecino o limítrofe. Bueno, yo quiero, Juan Manuel, yo quiero Rosario. aclarar algo con la relación a la pregunta y que coincide con parte de lo que dijo Manuel Alejandro. Manuel Alejandro. El Plan Nacional de Regularización. Bueno, la gente dice, ¿qué va a pasar con la sentencia? O sea, ¿qué hacer en términos prácticos? Exacto. Mira, el artículo 151, que por cierto es retroactivo, porque se dice que la sentencia no debe ser retroactiva, pero el artículo 151 de la Ley de Migración es retroactivo, es hacia atrás que va a regular. Por eso yo decía en el escrito, y bueno, pues entonces la retroactividad del artículo 151 es bueno, pero de la sentencia es malo. Porque el artículo 151 manda a hacer un plan nacional de regularización de extranjeros ilegales, que según la encuesta que se hizo, aquí extranjeros de otra nacionalidad solamente hay 100.000 y algo, y 458.000 de origen haitiano. Ese artículo 151 dice que hay que tomar en cuenta los criterios para la regularización, el vínculo social y el tiempo en la República Dominicana. Y nosotros cuando hicimos la redacción, inclusive le pusimos puntos. Mira, el que entró de tal época a tal época tiene tanto. El que entró de tal época a tal época tiene tanto punto. Y el que entró, por ejemplo, del 90 hacia allá, es el que más puntos tiene. O sea que acumula muchos puntos. La documentación que entregan también son puntuaciones. Porque nosotros participamos y participaron organismos internacionales, que no es lo que se dice, de que no lo consultaron. Ahí estaba la ONU y estábamos nosotros, ellos haciendo sugerencias y nosotros trabajando. Porque todo eso es mentira lo que han dicho, de que no consultaron la sociedad civil, todo eso es mentira. Nosotros inclusive lo publicamos para que quisiera ir al debate. Claro. Y eso se hizo así. Sí. ¿Qué pasa? Que los organismos internacionales entendían que los niños no acompañados también debían incluirse en el Plan Nacional de Regularización. Nosotros decíamos, ¿de qué forma ustedes lo plantean? Porque el asunto no es tan sencillo. Tú encontrar 50 niños en la calle y la documentación, ¿quiénes son los padres? Nadie sabe quiénes son.
Y en definitiva, ¿qué es lo que son los niños? Tampoco nadie sabe lo que son. ¿Y cómo tú entiendes que son inmigrantes? O sea, ¿qué criterio tú usas para decir que son inmigrantes? Y si son morenitos de allá abajo, de orilla del río, que lo trajeron haciéndolo pasar por... Entonces, ahí surgió la idea y dice, bueno, Pero porque vamos, aquí tenemos de todo. vamos a crear un mecanismo de darle seguimiento a los padres. Digo, eso es una buena idea. Determinar dónde están los padres. Claro. Porque también eso se presta al tráfico. No solamente a eso, traer este doctor, niño. que hay una disposición en la Convención de 1930 que dice que el niño encontrado se le da la nacionalidad del territorio, se le atribuye la nacionalidad del territorio a donde fue encontrado. Sí. O sea que este punto es sumamente importante. Pero óigame bien, también hablaban de los envejecientes sin documento. Y nosotros decíamos, pero no es posible usted regularizar una persona sin documento. Porque también las leyes deben tener carne y hueso. Usted tiene que ser realista. Hay muchas teorías muy bonitas y conceptuales, qué sé yo qué, de cómo tratar las cosas. Y no, pero mira, el derecho es hijo de una realidad concreta. Sí. Por eso, cuando tú vas a hacer una ley, tienes que hacer una investigación sociológica Absolutamente. para tú saber lo que tienes que hacer. Y tú te imaginas que tú digas, todos los envejecientes que aparezcan por ahí sin documento lo vamos a regularizar. Te llenan el país. Y yo le decía, vamos a cargar con los envejecientes haitianos y los dominicanos. Para que lo sepa. Porque tenemos que ser realistas. Así mismo. Y tiene que tener documentación. Bueno, ¿qué documentación? Bueno, mire, puede ser un acto de notariedad con 7 testigos, ellos asumiendo la responsabilidad, las consecuencias de si mienten, si tienen un recibo de alquiler, si tienen acta de bautismo, y todo eso tiene una puntuación. A uno se le va a dar un documento de trabajo, a otro se le va a dar residencia, dependiendo del tiempo y del que tengan de radicación en la República Dominicana y de la vinculación social con la sociedad dominicana. Entonces, es un estudio de ese tipo. Entonces, yo a veces oigo a la gente hablando, y hablando muchísimas cosas que no están acorde con el manejo que se le debe dar a esto. Y yo en esto trato de ser lo más práctico posible, en función de la realidad que tenemos ahí. Yo no creo, y no voy a creer jamás en identificar derechos migratorios con derechos humanos y con derechos humanitarios. No. Pero, Porque una ¿dónde cosa... está de por medio la soberanía? Porque no, es que son Porque cosas deja el diferentes. problema de soberanía. Internacionalmente reconocido como ámbito reservado de los estados. Sí. O sea que ahí no hay discusión. Pero no es eso. No hay discusión posible. Es que inclusive la discusión que se está dando actualmente es que han querido equiparar derecho humanitario, algunos cuando ya no tienen argumentos sobre derecho migratorio, entonces te hablan de que esa pobre gente, y te caen entonces lo humanitario. Y yo, no, pero espérate, que eso son pero el cosas derecho diferentes. humanitario está circunscrito muy Eso es otra específicamente, eso es otra Eso es otra cosa. cosa. 4 Mira, convenciones de Ginebra no, sobre los mira, conflictos armados. que los derechos No humanos tiene de que fulano, ver. sí, los derechos humanos de fulanos, derechos humanos, no me lo confunda con derechos migratorios. Todo el mundo tiene derechos humanos, pero no todo el mundo tiene derechos migratorios. Son cosas diferentes. Son cosas diferentes. Entonces tú dices, mira, nosotros necesitamos trabajar en función de esa realidad que tenemos los dominicanos y nos fajamos con las organizaciones internacionales. Inclusive nosotros lo tenemos allá hasta en rojo, azul y verde, lo que ellos aportaron. Las ideas que dieron ellos por si acaso. Para que después no digan que Y no los del dijeron. Centro Bono pasaron por allá, que son, mire, cada vez que recurren a un órgano o a una representación No, ellos no fueron. que llaman ellos legítima Pero- de la sociedad civil, recurren, Mire, recalan en el Centro Bono, mire, que es la única entidad que mencionan. Ellos no fueron. Y no fueron. No, pero a mí me llamó la atención algo que se dio ahí. Y es que una organización que parece que representa a haitianos por el nombre, fue la que mandó la mejor propuesta de cómo regularizar a los haitianos. Le dijo, le piden esto, y puso la documentación que había que pedirle. E inclusive hizo una recomendación de que se tenía que tener cuidado para evitar fraude. Yo me lo hallé rarísimo eso. Ellos lo mandaron y eso está ahí guardado en el archivo. Entonces cada quien, el que tenía una propuesta la llevó y la ONU fue allá, tuvo una reunión y dijo, nosotros queremos participar, no hay problema. Y nos bajamos ahí todos los días a redactar eso y a ver cuál es lo que ustedes... Bueno, el asunto de la que ustedes trabajan mucho, las mujeres, de la... Violencia de género. Sí, la violencia de género.
Y también incluimos ahí la parte que ellos decían de la violencia. Dicen, bueno, pero si durante el proceso que se está regularizando a una mujer la agreden, ¿qué hacemos? Dicen ellos. Y yo le digo, bueno, planteen ustedes qué ustedes tienen que se puede hacer en el marco del derecho dominicano. O sea, que lo que le quiero decir con esto significa que todo eso se ha trabajado, que cualquiera puede decir, bueno, a mí me gustaría hacer alguna sugerencia antes de que hagan el decreto. ¿Eso es posible? Claro. Muy bien. Alguna gente puede decir, mira, y no podemos a esos muchachos que no le corresponde la nacionalidad dominicana, porque nuestras normas no lo conciben así, que ellos se crearon falsas expectativas, pero si le damos una residencia dentro del Plan Nacional de Regularización, entonces le planteamos al Congreso que le facilite un plan de naturalización especial para esa gente, que le ponga un periodo, de, por ejemplo, de 10 meses. Mira, durante 10 meses después de haberte dado la residencia, tú te vas a naturalizar, por ejemplo. Esa es una solución. Eso, o sea, de la naturalización a las personas que tengan un estatus porque regular. el problema no es, Teniendo en cuenta el tiempo que el han problema permanecido no aquí. es, oigan bien, el problema no es que, Naturalización. sí, Naturalización. pero Que no es lo mismo que propone Perdón, Juan Bolívar doctor, en su yo artículo quisiera, ayer. yo quisiera que usted hiciera una aclaración, porque es importante Pero, para la yo le población, voy a hacer- con relación al plan, Sí. o sea, al plan que usted menciona, porque es bueno aclarar, el Plan Nacional de Regularización está contemplado, lo que decía el doctor, en el Ajá. artículo 151 de la Ley de Migración, la 285-04. El órgano competente para elaborar dicho plan es el Consejo Nacional de Migración, que es un órgano mixto, encabezado o presidido por el Ministerio de Interior y Policía. El plan que usted se refiere, ¿fue elaborado dentro del Consejo Nacional de voy a decir, Migración te lo voy a o decir. fue dentro de la Dirección Nacional de Migración? y la Dirección General de Migración pertenece al Consejo, ¿verdad? Pertenece, sí, pero... Pero, yo le voy a decir, pero- pero sí, fue no. con la anuencia del Perfecto. responsable del Consejo. Pero mire, aquí a veces se piensa que el problema es ser anti-inmigratorio o ser pro-migratorio. O Las antihaitiano. migraciones siempre van a existir. Lo que nosotros estamos propugnando es, por algo que existe en el derecho internacional público, un Estado tiene 3 componentes y uno que se le agrega, que serían 4. Un territorio, una población, un gobierno y el reconocimiento internacional. Dentro de la población están los nacionales, los apátridas, si hay, los que tienen doble nacionalidad, los naturalizados, que son soberanía de los estados. No es que no se naturalicen, no es que no vengan como inmigrantes, es que tiene que ser acorde con los procedimientos que establece el Estado. Si usted, por ejemplo, crea las condiciones de que alguna de esas personas que tienen 25, 30, 40 años con un acta de nacimiento, no te corresponde, te vamos a dar la residencia. Eso te permite a ti de que el Congreso de la República Dominicana establezca, porque son ellos los responsables de la política migratoria, que en un periodo de 10 meses tú puedes optar con estas condiciones por la naturalización y bueno, y se te da la Claro. naturalización. Pero Entonces, yo eso creo no es que- malo. No, eso es muy bueno. Acotar a eso. Es que justamente este proceso es una recuperación de la soberanía de la Claro. República Dominicana en esa materia. Cuando yo tenga mis listas depuradas, yo, Cuando se haga la Estado- auditoría Exacto. desde el Estado 1929 a la fecha. Entonces, yo, Estado Dominicano, Sí. frente a las situaciones individuales, decido a quién yo le concedo la nacionalidad dominicana. Pero que hay otra cosa, miren. Punto. Pero Miren, es eso. así de Y eso simple. es bueno. Pero miren una cosa también. En esa investigación, auditoría que se haga, la gente dice, bueno, ¿y cuáles son los dominicanos? ¿Cuál es el criterio para establecer la nacionalidad dominicana? Le voy a decir, los hijos de padre y madre dominicana. Ajá. Uno. Ahí Los- comienza. Primero, Pero déjeme hijo de decirle. padre y madre dominicana. Sí. Ahí está. Pero Resuelve déjeme eso. decirle, si una persona ilegal, un hombre que entra ilegal a la República Dominicana, tiene una relación con una dominicana y nace un niño, ese niño es dominicano. Sí. Si una mujer entra de manera ilegal a la República Dominicana y se relaciona con un dominicano y tiene un niño, ese niño es dominicano. Si una señora obtiene una residencia, ya no está de tránsito. Y esa señora obtuvo una residencia y tuvo una relación con un amigo de ella, extranjero también, que era ilegal, ese niño es dominicano. Si entra una mujer en la condición de tránsito, vino como turista, conforme al artículo 36, y esa mujer tuvo una relación o con un dominicano, o con un residente, Aunque fuese extranjero. sí,
porque es que el residente no está de tránsito ya. Sí. No, el residente ya está. Entonces, lo que le quiero decir es que cuando se haga la auditoría, tú vas a decir, vamos a ver cuál es la condición de este. No todo el mundo, no todos los hijos de ilegales van a quedar siendo, van a quedar, van a quedar sin la nacionalidad dominicana, porque depende de dónde, porque el papá puede ser dominicano, el padre puede ser una persona con residencia. No sé si me doy a entender. Yo creo Claro, Perfectamente. Es así. Pero No es- el bueno problema no es tan y es bueno sencillo. que esto esa se es precise. la parte a los tres, la pregunta, Sí, sí. que nosotros, desde un medio de comunicación, no entendemos. La Constitución es muy clara en esa parte. Sin embargo, esto como que se le echa una cortina de humo para que nadie lo vea. Y sin embargo, la Constitución está ahí, porque si tú no quieres leer la sentencia, bueno, pues ve al texto constitucional, que es breve, y va a ver la información que destacaba el otro Juan Manuel Rosario, Manuel Alejandro. Sí. Sí, bueno, quiero retomar varios puntos, pero con relación a su pregunta en específico, fíjese, el expresidente Fernández emitió unas declaraciones que creo que responden a ese criterio, porque la Constitución Dominicana, es cierto, en su artículo 18 establece quiénes son dominicanos y quiénes no, y era ya parte de lo que explicaba el doctor Rosario, e inclusive lo que hace es que constitucionaliza el criterio adoptado por la Suprema Corte en la sentencia del 2005. Ahora bien, la discusión con la sentencia con relación a ese artículo es el 18.2 de la Constitución, que establece de que no se le puede quitar la nacionalidad a las personas que la tengan ya al momento de entrada en vigencia. Ahora, la pregunta, y ahí viene lo que al inicio de la irretroactividad, la pregunta es si, y eso es el debate entre todas las personas que están a favor y en contra, si las personas que tienen un estatus irregular eran dominicanos, o si no lo eran, ¿qué nacionalidad le tenían? Si tenían la nacionalidad dominicana, no se le puede despojar. Y ahí es que yo creo que es importante. Esto no es una solución colectiva como abogan ciertos sectores, como que usted mencionaba, sino que hay que verlo caso por caso. Y yo creo que caso por caso usted puede evitar muchas injusticias. Y no tanto eso, sino que con un plan de nacional de regularización, y el doctor mencionaba el sistema de puntos, que eso lo inició Canadá en 1965, y luego lo adoptó Australia y Nueva Zelanda. Estamos hablando de naciones sumamente desarrolladas, de Estados Unidos, Europa, etcétera, que establece una serie de parámetros para, primero, regularizar el estatus. Primero, como lo hace la actual ley de migración, residencia temporal, residencia permanente, y luego si tiene un vínculo con un dominicano puede adoptar la nacionalidad dominicana, o inclusive a través de un proceso de residencia, de naturalización, adoptar la nacionalidad dominicana. El alcance de la sentencia es lo que se tiene que determinar, y una aplicación en concreto también sobre cada uno de los casos, que no debe verse de una forma masiva, sino caso por caso. De ese plan de regularización no puede verse tan solo de manera aislada, sino que tiene que verse con una forma de resolver el sistema migratorio en su conjunto. El control fronterizo tenemos que retomarlo. Y yo creo que, por ejemplo, nos debe dar vergüenza como nación que el CESFRON tenga menos recursos que lo que tiene el equipo de seguridad del Metro de Santo Domingo. Y esos son datos que han salido en publicaciones, en publicaciones nacionales. En el metro hay un estricto orden y respeto incluso a la buena costumbre. Sí. Pero hay también una vigilancia que lo garantiza. Ajá, Claro. así es. ¿Por qué no plantarle a la frontera? También fíjese algo, hay que hablar de un cumplimiento estricto de las leyes y que no puede ser así una. Aquí hemos visto de que sacerdotes o centros especializados otorgaban algún tipo de documentación a personas que estaban en estatus irregular, e inclusive lo querían imponer como una forma de legalidad hacia la autoridad competente que es el Estado. ¿Por qué no utilizamos, yo le digo, toda esa red articulada para resolver el problema, primero aquí, pero también en donde es la principal causa del flujo migratorio que nos afecta, que sería de Haití, de un programa de documentación masiva? Y segundo, que era lo que yo volvía siempre al principio, de atacar lo que son las raíces del problema. O sea, yo creo que a mayor nivel de estabilización de Haití, mejor para la República Dominicana, pero partir, que yo creo que el interés de muchos sectores, de que el problema migratorio se puede utilizar como una base para resolver el problema de Haití. Ayer, no va a resolver el problema. Uno de nuestros más prestigiosos informadores públicos, de mi generación, por cierto, escribió un artículo que dejó en el ambiente, creo yo, una idea que pudiera ser mal interpretada. Y es la posibilidad de
retrotraer la decisión del Tribunal Constitucional. Ah, no. Es bueno que ustedes precisen el grado de definición que tiene esa sentencia con respecto a la nacionalidad y a la soberanía. ¿Qué quiero decir? Perdón, yo lo dije, yo creo que al inicio de mi intervención, la Constitución ya está leída, interpretada, por el máximo intérprete, el supremo intérprete de la Constitución. No es el único, según los tratadistas, porque hasta el legislador interpreta la Constitución. Pero este es el más importante en la jerarquía. O sea, que tuvo la voluntad y la oportunidad. La voluntad y la oportunidad, las dos cosas. Y ya dijo cómo tiene que leerse en la Constitución el tema de la nacionalidad. Y yo quisiera agregar algo de puro derecho, lo que dicen, lo que yo aprendí en la universidad, habiendo tenido como profesores unas luminarias en Derecho Internacional Privado, como el Doyen Lusuarna o como Pierre Bourrel. En términos de criterios de atribución de la nacionalidad, el legislador, el constituyente, juega entre dos sistemas, jus sanguinis y jus soli. El jus soli permite de aumentar la población cuando el país está despoblado. Pero una vez que el país alcanza la población deseada, significativa, tanto en términos demográficos, de seguridad, como económica, el legislador tiene el deber de parar y adoptar otro criterio de atribución de la nacionalidad y apuntar más y apostar más a una política demográfica natalista de sus propios nacionales para conservarla que a las facilidades migratorias. Eso lo dice Bernard Audit, que fue mi profesor, que tiene un tratado de este tamaño y que es una de las autoridades europeas en materia de derecho internacional privado. Nosotros hemos querido estar, ignorando ese tipo de criterio. Igual, todos los tratadistas dicen que el jus soli nunca puede aplicarse directamente, como dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esa absorción por el territorio no existe desde el siglo XVI, cuando la escuela holandesa, que es la propulsora de las teorías territorialistas que han venido viajando hasta nosotros, dijo que no, que hay que ponerle algunos condicionamientos a el enganche que tiene el territorio sobre los elementos materiales y sobre las personas. Y una de las condiciones es la condición de resiliencia durante la minoría, etcétera, un acto de voluntad a la mayoría de edad de tomar esa nacionalidad por el arraigo cultural, porque el medio donde se desarrolla la personalidad es la familia, etcétera, para saber finalmente cuál es la cultura de ese individuo, aunque haya nacido en X territorio que puede ser por demás fortuito. Entonces, yo creo que esta sentencia, que ya nos lee la Constitución y la lee de una manera clara, para mí pristina, eso es lo que nos va a regir para el futuro. Y como esa sentencia se impone a los poderes públicos, el poder público dominicano tiene primero que organizar el tema migratorio, ahí está el Plan Nacional de Regularización, pero sobre todo ordenar para el futuro su política migratoria. De manera que es inconsecuente llamar al presidente de la República que pretenda pero déjeme decirle algo. Intervenir en este asunto. No puede. Déjeme decirle algo. No puede el presidente. La Constitución no se lo permite. Él emitió una declaración al respecto ya. Una de las cosas que tiene que hacer la sociedad dominicana es exigir el cumplimiento de la política migratoria. ¿Ustedes creen que es posible que de 2005 para acá haya entrado el 65% de todos los haitianos que están hoy en la República Dominicana? Y yo le digo el 2005. ¿Cómo? Yo le digo, ha sido mandada, yo le estoy hablando del 2005. La mudanza. Porque la ley de migración se aprobó en el 2004 y después que se aprobó la ley fue que entraron más. Sí. Entonces usted dice, oye, pero ¿qué es lo que está pasando en la República Dominicana? Pero entonces, miren ahí, si aquí se toman medidas, pues aquí siempre se vive pensando en el asunto de no afectar a fulanito de tal, y se notifica a la gente que están construyendo edificios. Dice, mire, el artículo tal de la ley dice esto. Si usted aquí emplea a un extranjero que no tenga documentación, las consecuencias son estas. Y se le notifica a los agricultores, y se le notifica
a la gente que trabaja en turismo y se le notifica a los restaurantes que hay chinos y hay de todo, ustedes pueden estar seguros que el asunto se reduce como a un 80%. Se le notifica a todo el mundo y se hace una campaña pública en los medios de comunicación. El artículo tal dice esto, se lo estamos informando para las amas de casa, se lo estamos informando para estos sectores. Pues eso se reduce. Bueno, y yo creo que ahí es que está el problema. Porque aquí va a llegar un momento, y se lo estoy diciendo, y lo voy a decir que no quería hablar de eso, aquí va a llegar un momento que el problema va a ser serio, si no se toman medidas con la ley de migración. ¿Ustedes saben por qué? Porque para mí, hay mucha gente que no entienden que, además de la emigración de muchos haitianos que lo hacen de manera no planificada, que quieren venir para la República Dominicana. Desordenada, o sea, que entran... Pero hay sectores nacionales e internacionales que le interesa presionar a la República Dominicana en términos migratorios. Entonces se ha convertido la migración en una conspiración inducida por ellos. Ese es mi criterio. Entonces, ¿qué van a hacer ellos? Que van a modificar la constitución haitiana y van a poner el ius soli tarde o temprano. Si le ponen el ius soli allá, cuando un haitiano llegue aquí a la República Dominicana y tenga un hijo aquí, no es de allá porque no nació allá. Exacto. Y no es de aquí porque las leyes no lo permiten. Entonces ahí viene la patria, al venir la patria, bueno, usted tiene que auxiliarse del artículo 15 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice que toda persona tiene la nacionalidad del Estado donde nace y no le corresponde otra, y del artículo 20 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que repite lo mismo, y que nosotros somos signatarios de las dos cosas. Entonces, eso sería una situación complicada porque ningún Estado puede inducir la emigración de su población o endosarse la otra. Pero eso sería un debate, pero mientras tanto estaríamos metidos en un debate. ¿Qué puede parar esa situación? Señores, aplicar la ley. Si usted le dice a los dominicanos, usted va a ser sometido a la justicia si emplea una persona indocumentada, se va a reducir el flujo. No, y la seguridad social que tiene que garantizarse. Sí. Señores, la intervención de estos tres profesionales, de Manuel Alejandro Valerio, Juan Manuel Rosario, evidentemente el más joven el más joven, de la nueva generación de constitucionalistas. Brillante, muy brillante. sí, de la doctora Cristina Guiar. ¿Cuánto hemos aprendido de esta etapa? Qué bueno que la hayamos mandado por Europa a hacer esos estudios especializados que hizo, y de nuestro querido profesor Juan Manuel Rosario. Es tan rica en detalles, tan bien sustentada, que le vamos a tener que solicitar que, aunque sea después de 2 o 3 lunes, que por favor regresen para que nos orienten y nos favorezcan con estos puntos que se ha tratado al final. Pero ya se nos agotó el tiempo. Miren, de verdad que se nos agotó el tiempo. Lo que le va a quedar a Lalo para los deportes, habiendo tantos asuntos, son 5 minutos, porque la gente de cultura no permite que les roben más tiempo. Así que nos quedan 2 sesiones, deportes y cultura, y a eso vamos. Y terminando por agradecer a los 3 profesionales, y esa invitación queda abierta. Gracias por su atención, señores.